Muy buenos días a todas, todos y todas quienes están aquí, quienes nos están siguiendo en redes sociales. Eh, Agradecerles que estén no nada más aquí presentes en la inauguración, sobre todo en las mesas de trabajo. Déjenme decirles primero que saludo y abrazo naturalmente la mesa donde estoy sentada, porque básicamente estoy con mis amigas y mi amigo, con excepción de él, porque a él lo conocí antes, cuando éramos, nosotros, María Luis y yo llegamos tarde a la agenda de infancia. Nos conocimos en la agenda de desarrollo social, en las luchas sociales. Y después, pues, paradójicamente, casi al mismo tiempo empezamos a entrar a la agenda de infancia. Pero ya se imaginarán los años que tengo yo de querer a quien tengo aquí a mi derecha. Y mis queridísimas Mónica y Norma, a quienes encontré ya en el camino de la defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes, también hace algunos añitos, ¿no? Pero pues que quiero y en verdad me da mucho gusto estar aquí con ellas compartiendo, y no nada más, básicamente sí la mesa, pero un proyecto que ya ellos empezado a compartir y que yo igual haré lo propio. A ver, quiero agradecer a quienes van a estar con nosotros en las mesas de trabajo e invitar a quienes están aquí ahorita presentes y a quienes nos están siguiendo en redes a que sigan estas mesas. Está mi queridísima Laura Alvarado, Úrsula Zurita, Angie Contreras, mi querido Saúl Arellano, quien además ya lo saben y ya lo han dicho, es coautor con Mario Luis del Índice, Blanca Elena Gómez y de lujo, mi queridísimo Abelardo Ávila, que por si no saben, aquí hay muchos jóvenes, nosotros no tendríamos en este país datos y por lo tanto no hubiéramos desarrollado las pocas políticas, hubiéramos podido desarrollar más para atacar la desnutrición en este país si no fuera por el trabajo de Abelardo. Muchísimas gracias por estar aquí, querido. Entonces, a ver, quisiera antes de empezar que le diéramos un aplauso a Yolanda Corona. Yolanda Corona fue, junto con Norma, fundadora del programa Infancia de la UAM, el primer programa, y sigue siendo uno de los únicos, paradójicamente, después de casi un cuarto de siglo, que se dedicó y se dedica a generar conocimiento, y no nada más eso, articularlo también en acciones desde la UAM. Nos dejó, ya está a partir de este fin de semana siendo polvo de estrellas, ¿no? Y por eso les pedí el aplauso exactamente a nuestra querida, la vamos a extrañar, Yolanda Corona. A ver, ¿qué es lo que primero y cómo abordaría yo y les platicaría qué pienso y qué es lo que ustedes van a estar analizando y qué es, como lo dice Norma, que este es un platillo que se cocina a fuego lento, es decir, pues no nada más así que decir que me lo vamos a freír y lo voy a leer, sino que pues se tiene que regresar a él. Es un libro básicamente de consulta, ¿no? No es un libro de lectura ni rápida, ni fácil de digerir. ¿Por qué? Básicamente por los datos que contiene. Cuando decidimos plantearnos aquí hacer la presentación del libro, Mario Luis, Mónica y yo contemplamos que fuera estas fechas, por esto mismo que Mónica les compartió. A pesar de que los niños, las niñas y adolescentes siguen siendo pues el 4 de cada 10, y en algunos estados, pues los bajitos, el 3 de cada 10 eh, mexicanos que habitan en este país. No son materia de medios de comunicación. Son la nota roja, son quienes entonces se pelean y ya no tienen empatía, es decir, la agenda de infancia sigue siendo una agenda menospreciada en términos de la relevancia que como gobernabilidad tiene exactamente la agenda de infancia. Y entonces pensamos hacerlo exactamente, muy claramente por estas fechas, porque sabemos que es cuando más los medios
se dedican exactamente a hacer público lo que tendrían que hacer y lo que tendría que ser todo el tiempo, y es exactamente las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, por eso estamos aquí. Yo creo que en la fecha de hoy, exactamente hoy, aprovechando pues estas dinámicas con las que todavía tenemos que arrastrar, y es que si no es para escandalizar y causar pánico moral, o en su defecto, en el otro extremo, causar lástimas por la orfandad, ¿no? Los niños no son parte de la discusión pública de la manera que tendrían que ser parte de la discusión pública. Seguimos teniendo una visión básicamente de lo privado en términos de la infancia, corresponde a las familias, corresponde a las casas, corresponde a eso, y eso se refleja también en cómo lo analizamos en los medios. Lo segundo tiene que ver, y ahí ya empiezo a hablar del índice, y permítanme antes de eso, se me olvidaba, a ver, este índice no es producto de una ocurrencia, buena ocurrencia podría ser también, eso no lo niego, ¿no? Tanto de Mario Luis como de Saúl. Es un esfuerzo constante. El primer índice que generó Mario Luis en ese entonces con Fernando Cortés, que es él quien ha hecho estadística social, quien quiere entender quién inventó el Coneval en la lógica de estadística, tendría que dar la vuelta al maestro Fernando Cortés, que maestro emérito del Colegio de México, ya está retirado, ¿no? Pero pues en ese entonces, pues Mario Luis, siempre inteligente, se juntó con él, ¿no? Y hicieron el primer índice en el 2004. Después hicieron otro, ya con UNICEF y ya desde México Social, y impulsado esto, se hizo el índice del 2012, del 2018, del 2022. En el 2004 empezó el empuje, y fíjense qué paradójico, el empuje para empezar a generar y visibilizar estadística, y por lo tanto además elementos de indicadores que permitieran no nada más conocer el diagnóstico como deporte nacional, sino el impulsar agenda de política pública y incidencia. Por un lado lo hizo Mario Luis desde ahí, también muy unido en ese entonces con UNICEF, ¿no? Y por el otro lado, en la entonces Red por los Derechos de la Infancia en México, donde el querido hoy actualmente director ejecutivo de administración de la comisión y la de La Voz, arrancamos con un proyecto que se llama La Infancia Cuenta en México, y que también abonó a estos primeros esfuerzos en México, no desde el Estado, lo abonamos desde la academia y lo abonamos desde las organizaciones de la sociedad civil, para tener indicadores y tener información que permitiera tomar decisiones y nos permitiera no nada más saber cómo estaba la infancia, sino tomar decisiones al respecto, y además empujar algo que ahorita, y ese es mi primer planteamiento, estamos viendo también en peligro, que es cómo generamos información y qué tanta información estamos generando, cómo se genera esta información de manera constante. Por darles un ejemplo, ya no tenemos el módulo, no tenemos información sobre trabajo infantil, el módulo, que fue un módulo que de hecho empujamos desde esas lógicas en los años 2000, está totalmente parado, y así muchas fuentes que se lograron impulsar de información, que logramos que tuviera información desagregada para que tuviéramos la información no en general, sino por niños y en etapas de primera infancia, de escolares, de adolescentes, se tuvieran. Entonces, creo que un primer llamado en este contexto, y una primera cosa que tenemos que valorar del índice, es un llamado de por sí a otra vez decir: necesitamos datos, se requiere seguir generando información, y se requiere que esto sirva para la toma de decisiones, que sepamos de una vez por todas que tomar decisiones sin evidencias es lo peor que podemos hacer. Pero bueno, estamos a contracorriente, no nada más en la agenda de infancia, sino en cualquier otra agenda, incluyendo el COVID, ¿no? En donde tal parecía que la información científica relevante y que estaba ahí, pues servía para una de chile y dos por sal,
porque seguimos siendo una sociedad que no entiende que para algo sirve el conocimiento científico y cada vez más nos vamos en la lógica de las fake news y lo que dicen y las creencias y no datos como lo que nos aporta exactamente el índice. La otra cuestión que quisiera compartir de ustedes tiene que ver igual con algo que ya se comentó, es un índice que es pre-COVID y si preocupa, y ya es preocupante mucho de lo que nos dicen, pues yo les quiero decir que esto está mejor de lo que seguramente está pasando hoy. El mundo COVID, ya lo decía Mario Luis, nos va a dejar y nos va a heredar muchísimos retrocesos. Hay que replantear la agenda. Simplemente en la parte de vacunación, acaba de salir el informe de América Latina y el Caribe en términos de que pasamos de un 93 promedio a un 75 promedio de cobertura en la región de América Latina y el Caribe, en donde México se calcula que solamente 316,000 niñas, niños no tienen una sola dosis. Estamos hablando verdaderamente, por ejemplo, en ese solo indicador, en este además que hablabas de lo que fue el esfuerzo exactamente del Sistema Nacional de Vacunación en su momento, que por cierto hizo presumir a todo el mundo y México generó políticas de donde de repente le hicieron más caso ya en otros casos acá. Algunas veces, hace algunos años platicamos con Abelardo la importancia de tener un sistema igual que el de vacunación para hablar de nutrición. Nunca nos hicieron caso, hermano. Aquí seguimos. Pero bueno, básicamente creo que es importante dimensionarlo de esa manera y más que preocuparnos, ocuparnos de qué es lo que está pasando. La otra parte que quisiera retomar muy rápidamente tiene que ver con violencia, y no quiero hablar de violencia en general. A ver, el COVID está dejándonos en el mundo en general una estela que vamos a empezar a ver cada vez con más fuerza en términos de conflictividad social. Precarización, cuestiones de salud mental, soledades, los impactos tanto de la pandemia como de los esquemas del neoliberalismo económico, que básicamente no tiene más que la conciencia de la desigualdad, ¿no? Van a dejarnos y nos dejarán una herencia muy importante a todos, pero no va a ser a todos por igual. Y no va a ser a todos por igual porque hay diferencias abismales en términos económicos y de a qué tenemos acceso o no, sino porque también hay diferencias entre qué edad tenemos, cómo caminamos, si podemos caminar o no, para que esto tenga impactos diferenciados. Y aquí, pues ya no los dicen los datos, lo sabemos, lo repetimos, lo decimos aquí, lo volvemos a repetir. Pues si hablamos del indicador de pobreza y lo vemos en general, pues los niños y las niñas son los que más reciben el impacto de esto y seguimos sin entender por qué finalmente, por muy buenas políticas generales que pudiera haber para hacer cobertura para la pobreza, si no focalizamos en niños, pues no vamos a disminuir la pobreza en ese rubro de edad. No bastan las transferencias directas si no se focaliza y se pone el foco en las infancias. Y en todo esto que tiene, la violencia va a tener tiene en el presente y seguirá teniendo en el futuro tintes muy diferentes en algunos casos a las que estábamos acostumbrados. Y últimamente, por ejemplo, hemos estado viendo, por ejemplo, cómo se está incrementando la violencia entre pares, básicamente en el entorno escolar, en el entorno institucional. Ya ni siquiera quiero hablar en los otros entornos porque pues ahí están los indicadores, pues son persistentes y ahí están. Fíjense, la diferencia entre la violencia al interior de los hogares, que de hecho es la más incisiva en este rubro de edad, y la violencia en la escuela, ¿no? Tiene que ver que pues,
si nosotros analizamos cómo se comportan esas violencias a lo largo de los años, más bien como que persiste una tradición, ¿no? O sea, la chancla está, el cinturón está, ¿no? Es cierto, está, si somos consistentes en eso, sí, como históricamente. Pero en la escuela no, y en la comunidad no. Esta cambia, es otra. Son otras dimensiones, ahí entran las redes, ahí entran otras situaciones que nos ponen un reto mayúsculo para entender, no nada más que se está incrementando, sino que ha tenido y que genera y que incorpora modalidades completamente diferentes a las que nosotros estábamos acostumbrados simplemente hace 20 años tan solo. 20 años, que como dice el tango no es nada, pues 20 años. Nada. Y creo que ahí tenemos que tener como mucho el foco y regresar, y ahí con eso cierro, a los datos. Hay un informe que se llama, que generó el Mejoredu, que era lo que sustituyó al Instituto de Evaluación Educativa en México, que pocos conocen y poco se ha difundido, que se llama La violencia entre estudiantes de educación básica y media superior en México, aportaciones sobre frecuencia y variables asociadas a partir de estudios de gran escala. Este informe, lo que tiene además es un informe reciente del 2021, tiene un chorro de indicadores, porque hace cruces a partir de qué está pasando, si te has sentido acosado, si has sido víctima de acoso en la escuela, y tiene variables de diferentes, desde rendimiento escolar, situación en la familia, género, edad, etcétera, etcétera, que nos permite tener estas miradas cruzadas y tener información sobre este mundo desconocido que parece ser que nos es muy ajeno todavía y nos sorprende y no sabemos cómo atender. Por ejemplo, nos dice que los varones son más propensos, 5% más, que las mujeres a expresar que son víctimas de algún tipo de acoso escolar. Esta medida de género es importantísima porque lo que nos está hablando es que finalmente los hombres son más propensos a decir estoy sufriendo acoso y las mujeres nos estamos aguantando. Las niñas y las adolescentes se aguantan, lo ocultan, no lo dicen y por lo tanto, pues peor tantito, menos se entiende. Tienen una relación también, por ejemplo, con la incidencia de acoso en términos del rendimiento escolar y, por ejemplo, dice que los estudiantes en el decil inferior de rendimiento en ciencias son casi 2 veces más propensos que los estudiantes del decil superior a declarar frecuentemente que fueron empujados y hablando. Quiere decir, también tiene que ver con las seguridades y los rendimientos, estos comportamientos de víctimas y victimarios dentro del acoso. El 14% de los estudiantes que declaran haber sido frecuentemente víctimas de acoso tienen a 5% de quienes no son víctimas de acoso informaron que están satisfechos con su vida. ¿Qué quiere decir? Buena parte, y hay una diferencia, los que son víctimas de acoso están menos satisfechos con su vida que los que no lo son. Y así nos vamos. Hay indicadores sobre apoyo de los papás, que tan frecuentes están ahí presentes o no, con quién pueden informarse para ver estos comportamientos exclusivamente en el entorno escolar. Y les invito, ¿no?, a que básicamente, por esas razones, por la base de básicamente lo que nos da la gran herramienta que tenemos con los indicadores, con la información que aquí tenemos, aquí exactamente en el índice, podamos seguir actuando, podamos seguir defendiendo, podamos seguir aportando sobre esta agenda de derechos. ¿Qué vamos a hacer con esto, además de estarlo presentando aquí y todo bien padre, ¿no? De entrada, pues naturalmente el socializarlo para nosotros nos permite tener incidencia, estar con las gentes con las que hemos trabajado durante muchos años y con los que no han trabajado para sumarse a esta agenda, pero también, como ya lo decía Mónica y lo mencionaron igual, estamos a las puertas de que el Estado mexicano tenga que rendir cuentas ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre los años recientes. Va a ser un informe complejo, porque si bien es cierto, va a pedir datos pre-COVID, porque digamos, el corte es antes del COVID, nosotros sabemos que no es posible que si tenemos que aportar esos datos más los datos que tienen que ver con
lo que sigue del COVID. Y parte fundamental del informe, aparte de todo lo que hemos hecho ya, pues quiero decirles que la Alianza ha venido trabajando ya desde hace 2 años, 3. Llevamos 3 años, aunque no lo crean, armando este lindo informe, de lo cual, además todos los que estamos aquí somos pertenecientes a la Alianza. Esto pues va a formar parte. Tenemos ciertos requisitos, o sea, no están permitiendo mucho, pero va a ser parte completita como está de la parte de lo que vamos a adjuntar al informe alternativo que la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México está realizando, concluirá y presentará en tiempo y forma, ¿no?, al Comité de los Derechos del Niño de la ONU para armar incidencias. Esa es la potencialidad de esta presentación, esta es la potencialidad de este índice, el cual, como les digo, será una parte sustancial de este informe alternativo que presentaremos como organizaciones al Comité de los Derechos del Niño de la ONU en fechas ya recientes, será finales de este año, finales del año que entra, ¿no? Todavía tenemos, como ven, siempre manera de estar actualizando y viendo, y nos hemos propuesto, y ahí también me permito comunicárselos, ya platicado igual con algunos compañeros y compañeras de la Alianza, relanzar otra vez esta convocatoria a trabajar en la Alianza, a movilizarnos, a seguir incidiendo y a seguir incorporando compañeras y compañeros nuevos a este esfuerzo de particulares, académicos y organizaciones de la sociedad civil y defensoras y defensores, que es la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Muchas gracias.